En este video te voy a explicar la elipse centrada en el origen, es decir, que su centro está en el punto 0,0. Te voy a explicar sus puntos principales y su ecuación en su forma canónica. Bien, te voy a platicar en qué consiste la elipse. La elipse es una forma en el plano cartesiano en el que se ubican principalmente dos puntos, llamados focos. A manera de ejemplo, tengo dibujado aquí los puntos F1 y F2. Entonces, primero identificamos estos dos puntos, luego identificamos un conjunto de puntos. En este caso te estoy poniendo un ejemplo de un punto P, tal que la suma de las distancias de F1 a P más F2 a P siempre es constante, y a esa constante le vamos a llamar 2A. Para todos estos puntos en la frontera de la elipse, esa va a ser su característica, que la suma de los puntos, por ejemplo, si definimos otro punto por acá, de F1 a este otro punto y de F2 a este otro punto, va a ser la misma constante, es decir, va a ser igual a 2A, otra vez, al igual que el punto P y al igual que algún otro punto, por ejemplo acá o acá. Entonces, todo este conjunto de puntos tienen esa característica. Muy bien, ahora te voy a explicar los puntos principales de la elipse. En primer lugar tenemos el centro, en este caso está ubicado en el punto 0,0, y estos dos puntos que ya mencioné son los puntos llamados focos. Al cruce de la elipse con el eje horizontal o el eje vertical se le llaman vértices. En este caso tenemos B1 y B2, B3 y B4. En algunos textos o en algunos libros, a este punto lo conocen como A este punto lo conocen como A', a este punto lo conocen como B y B'. A la línea que atraviesa la elipse en su eje más largo, a eso lo conocemos como eje mayor. Y a la línea que atraviesa a la elipse en el eje más corto o en los puntos achatados, lo conocemos como eje menor. Entonces, la distancia del centro al foco la conocemos como C. Y a la distancia del centro al vértice en el eje mayor, lo conocemos como A. Y a la distancia entre el centro y el borde del semieje menor, lo conocemos como B. Bien, ahora lo que voy a hacer es mover esta distancia A, lo voy a tomar esta distancia y lo voy a ubicar entre el vértice 3 y el foco 2. Y ahora voy a tomar la misma distancia y la voy a colocar del vértice 3 al foco 1. ¿Recuerdas el punto P? Pues este punto P, lo único que hice fue ponerlo que coincida con el vértice 3. Recuerda que la distancia de F1 a P y de P a F2 debe ser o es igual a 2A. Entonces, de aquí para acá es A y de aquí para acá también es A. De tal manera que de F1 a B3 más B3 F2 es igual a 2A. La ecuación de la elipse está dada de la siguiente manera. Tenemos a x cuadrada sobre a cuadrada más, es importante recalcar que aquí es más, y cuadrada sobre b cuadrada. En este caso a es el valor mayor, es decir, este va a ser un número mayor que b. Y en ese caso tenemos una elipse horizontal. Y en el caso de que el número mayor es el que está debajo de la y cuadrada, entonces tenemos una elipse vertical. A siempre es mayor que B.
Recordemos entonces que A y B, tanto A como B, son diferentes de 0. Y siempre va a estar igualada a 1. O siempre va a ser igual a 1. Tanto en horizontal como en vertical. Ahora, ¿para qué te muestre esto? Porque vamos a ver la relación que existe entre A, B y C. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y como B está sumando, pasa restando, entonces A cuadrada menos B cuadrada es igual a C cuadrada. Y C, despejando C, es igual a cuadrada menos B cuadrada y todo eso raíz cuadrada. Muy bien, entonces ya que conocemos todos estos puntos, hay una relación importante que hay que mencionar y esa relación se llama excentricidad. La excentricidad, denotada como E o epsilon, es igual a la distancia del centro al foco, es decir, C, sobre la distancia del centro al vértice, es decir, A. A esta distancia del centro al foco se le conoce como semidistancia focal, o lo que es lo mismo, la mitad de la distancia entre los focos. Y a la distancia A se le conoce como semidistancia del eje mayor. Bien, de esta forma, los vértices A y A', cuando tenemos una elipse horizontal, quedan como A', quedan como más menos A, 0. Los vértices B y B', 0, más menos B. Y los focos F y F' quedan como más menos C, 0. Ese es en el caso de la elipse horizontal. Y en el caso de la elipse vertical, los vértices A y A', 0, más menos A. Los vértices B y B', más menos B, 0. Y los focos F y F' quedan como 0, más menos C. Muy bien, una vez ubicados los puntos y definidas cómo quedan las ecuaciones y los puntos principales, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, hallar las ecuaciones de las siguientes elipses. Sus vértices tienen por coordenadas A 3,0, A' menos 3,0. Aquí identificamos que A minúscula, es igual a 3. Muy bien, y B, el vértice o los vértices B y B' están ubicados en 0, más 1 y menos 1. Es decir, B minúscula es igual a 1. Y con esto podemos definir la ecuación de la elipse. Recuerda que la ecuación de la elipse es de la forma x cuadrada sobre el cuadrado de A, es decir, 3 al cuadrado es 9, más y cuadrada sobre 1 al cuadrado es 1. Y esto es igual a 1. Muy bien, y así queda la ecuación de la elipse. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo.
En este otro ejemplo dice, de igual forma es encontrar la ecuación de la elipse y dice sus focos tienen por coordenadas f 4,0 y menos 4,0 y dos de sus vértices tienen por coordenadas 5,0 y menos 5,0. Vemos que el vértice A está ubicado en el eje de las X, al igual que el foco. Entonces se trata de una elipse centrada en el origen. Eso quiere decir que A minúscula es igual a 5 y me dan los focos. Los focos es más menos C,0. Entonces C es igual a 4. Ahora recordemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. En este punto es donde algunos se confunden y ponen como C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Pero no hay confusión porque esta es la ecuación del teorema de Pitágoras. Y esta de aquí, en este caso A, es el lado más largo, es decir, la hipotenusa, que sería de esta manera. Aquí lo único que tienes que recordar es que el lado más largo, es decir, la hipotenusa, ese es A, este de aquí es B y el otro lado es C. Entonces la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, siguiendo esta ecuación, vamos a despejar a B y C que está sumando lo vamos a pasar restando y queda como A cuadrada menos C cuadrada es igual a B cuadrada. Despejando B, tenemos que B es igual a A cuadrada menos C cuadrada, a todo eso raíz cuadrada. Ahora vamos a sustituir B es igual a cuadrada, que es A es 5, entonces A cuadrada es 25, menos C cuadrada que es 4, 4 al cuadrado es 16, sacamos la raíz cuadrada, B es igual a la raíz cuadrada de 9. B es igual a 3. Ahora, ¿cómo queda mi ecuación? Queda como x cuadrada sobre a cuadrada, que es 5, al cuadrado es 25, más y cuadrada sobre b cuadrada. B es 3, entonces b cuadrada es 9. Esto es igual a 1. Y esa es la ecuación de mi elipse. Bien, vamos a ver otro ejemplo, un último ejemplo. Muy bien, entonces en este último ejemplo dice, sus focos tienen por coordenadas f 0,6 y 0,-6. Como la coordenada x de los focos es 0, quiere decir que es una elipse vertical. Entonces, para la elipse vertical es 0, más menos c. Entonces, en este caso, c es igual a 6. Dice, y la longitud del semieje mayor es igual a 8. Es decir, que A es el semieje mayor, es igual a 8. Con estos datos vamos a encontrar cuánto vale B. Recuerda la ecuación que hemos estado manejando, que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces, despejando B, tenemos que B es igual a cuadrada
menos c cuadrada raíz cuadrada. Ahora vamos a sustituir, entonces b es igual a es 8, entonces a cuadrada es 64. Menos c vale 6, entonces c cuadrada es igual a 36. Obtenemos la raíz cuadrada. Y b es igual a la raíz cuadrada de 28. Y con esto ya puedo sacar la ecuación de mi elipse. Entonces, x cuadrada sobre, recuerda que estamos hablando de una elipse vertical, entonces el valor menor está debajo de la x, es decir, el 28 más y cuadrada sobre a al cuadrado, que es 64. Esto es igual a 1. Siempre la estructura de la ecuación va a ser de esa manera. Y esa es mi respuesta. Haciendo un resumen, si la elipse es horizontal, el valor que está debajo de la x cuadrada es el más grande. Y si es vertical, el valor más grande es el que está debajo de la y cuadrada. Y siempre va a tener esta estructura. A esta forma, recuerda que se le llama como ecuación ordinaria o también se le llama como ecuación canónica. En un video siguiente te voy a explicar cómo pasar de la ecuación general a la ecuación canónica y viceversa. Bueno, por el momento es todo, espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, comenta y nos vemos hasta la próxima.